No hay derecho con Gratzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:04 de la mañana. Vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Hoy es 29 de enero del año 2018. Y como todas las mañanas, saludo de manera muy especial a quienes están sintonizando ya la radio 104.7 de la FM RBC Radio. Estamos muy contentos aquí hace unos pocos meses, pero la verdad bastante reconfortados y contentos de que usted está detrás y siempre participando activamente en este modesto programa. Vamos a, en las próximas semanas, anunciar algunas novedades interesantes aquí en el programa que espero vayan en la línea de interés que ustedes nos han venido planteando permanentemente para que este programa siga creciendo. Ya les contaremos los próximos días concretamente de qué se trata. Muchas gracias también a todos nuestros amigos y amigas que a esta hora nos escuchan en distintas zonas del país, y es que un grupo importante de radioemisoras hacen un esfuerzo notable para permitirnos y darnos esa posibilidad. Muchas gracias a estos amigos, colegas de estas radios y a todos ustedes por seguirnos. Gracias también a los canales de televisión que sacan la imagen o difunden la imagen más adelante en su programación, y a todas las personas que nos siguen por internet. Ahí tenemos algunas alternativas que son fáciles de acceder. Primero, vaya a idlradio.p, ahí nos van a encontrar. Pueden ver el programa, pueden escucharlo, pero también pueden ahí más adelante leer las notas que se producen o se derivan de las conversaciones que tenemos aquí con nuestros invitados y los puntos de vista que emitimos sobre esos temas que a usted seguramente le interesan mucho. También puede usted ir a buscarnos en la página de RBC Online. Ahí también estamos saliendo en vivo y en directo. Gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y nos permiten llegar a otras personas. Ustedes son muy amables cuando no solo nos siguen, sino invitan a sus amigos, a sus amigas o a sus grupos de amigos para que puedan enterarse de este modesto programa. Les agradecemos por eso. Nuestra sintonía ha crecido mucho en las redes y les pedimos sigan haciendo eso por nosotros. La verdad es que se los agradecemos inmensamente, lo agradecemos inmensamente. Muchísimas gracias también a las personas que en las redes sociales participan directamente dándonos o haciéndonos llegar sus comentarios. Para nosotros son fundamentales y valoramos muchísimo lo que nos puedan decir sobre los temas que tocamos aquí en el programa. Ahí tiene usted todas las alternativas para estar conectado con nosotros, que es lo que siempre esperamos de ustedes, y ustedes muy amablemente de temprano hacen ya como una costumbre, casi como una rutina. Muchísimas gracias por eso. Amigos y amigas también que fuera del país nos siguen y nos siguen muy atentamente. Eso para nosotros es muy, muy importante y la verdad bastante alentador. Si usted quiere también participar, pero no tiene la posibilidad de entrar a las redes sociales, pues tiene un número WhatsApp que se lo voy a dar en este preciso momento para que usted, a través de ese número que está activado entre las 7 y las 9 de la mañana todos los días, pues pueda escribirnos. 9975748815, 9975748815 es nuestro número. Ahí escríbanos, háganos llegar su comentario, sugerencias, y nosotros lo vamos a, por supuesto, mencionar o incorporar aquí en nuestras conversaciones. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar con el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, más adelante aquí en el programa. Vamos a hablar también con Hernán Chaparro, quien es el director ejecutivo de GFK, que ha publicado el día de ayer una interesante encuesta que da cuenta del ánimo frente a los hechos políticos de las últimas semanas, en particular el de la vacancia presidencial o la no vacancia presidencial, la gestión del presidente y también lo que finalmente fue esta negociación por debajo de la mesa que terminó con el indulto de Alberto Fujimori. Que tanto ha crecido o no el apoyo al indulto en un escenario que seguramente algunos consejeros, que a estas alturas el presidente debió entender que no eran buenos, le dijeron que indulte nomás, que él
la aprobación va a subir tremendamente y va a tener un respiro largo para poder seguir gobernando, cosa que no ha sucedido por lo que dicen las cifras el día de hoy. Vamos a hablar con él más adelante y va a estar también Johnny Lescano, que viene porque vamos a hablar con él sobre el presidente, sobre el gobierno, sobre la oposición, sobre el Congreso, sobre los partidos políticos, pero también vamos a hablar con él sobre otros temas que por estos días no deberían pasar desapercibidos, son centrales para la vida cotidiana de la gente. Por ejemplo, que se ha generado un monopolio en el ámbito de la salud, específicamente en la comercialización y venta de medicinas, a propósito de transacciones y compras que en los últimos tiempos han hecho que una empresa tenga, digamos, la mayoría de un mercado que cada vez es, por lo menos parecería cuando uno camina por las calles, necesitado de este tipo de servicios. Vamos a de eso hablar con él también y sobre otros temas muy importantes que seguramente están vinculados directamente a la vida cotidiana, y es que van a tener, por cierto, que mirarse con particular atención. Pues bueno, vamos a comentar algunos temas. Sin duda lo del indulto es central. Esta semana se define en San José de Costa Rica la suerte de este maldado indulto, que entre otros la Defensoría del Pueblo ha dicho no cumple con los estándares internacionales. Hoy, cuando hable con el Defensor del Pueblo, le voy a preguntar sobre este tema, porque ayer ha dicho que si hay errores en la resolución que dio el presidente de la República, esto se puede subsanar, y eso le conviene al gobierno y le conviene a los propios fujimoristas. Pues bueno, el otro día conversaba yo aquí con el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, que conoce bastante estos temas. Hijo, las resoluciones se dan y no se puede estar revisando. En fin, eso habrá que determinarlo con claridad, pero yo tengo la impresión de que si algo se da mal, no porque no se explicó bien en una resolución, sino porque la explicación, claramente por todo lo que hasta ahora se ha conocido, es tremendamente insuficiente, y a la base ha tenido una negociación política, es evidente que por más que quieran adornar la figura, este asunto se cae de maduro. Bueno, vamos a esperar para conversar con él más adelante sobre este tema. Pero lo del indulto, ¿qué cosas quiero decir sobre este tema? El día viernes, ustedes saben, en sede judicial, en la Sala Penal Especial, Sala Penal Nacional, perdón, que juzga delitos graves contra los derechos humanos, se vio el pedido del abogado de Alberto Fujimori para que se aplicara el derecho de gracia que el presidente Kuczynski le diera a Alberto Fujimori. Una cosa es el indulto y otra cosa es el derecho de gracia. El derecho de gracia para procesos en curso. Pues bueno, el abogado diligentemente llevó la resolución de Pedro Pablo Kuczynski y dijo: señores jueces, ustedes tienen que aplicar eso, no les queda de otra. El presidente ha dicho que el señor tiene que irse a su casa, no hay posibilidad de procesarlo, y bueno, cierre de una vez en lo que a él respecta todo lo que pueda terminar siendo este enjuiciamiento. Eso es lo que dijo el abogado de Alberto Fujimori. Pues bueno, el fiscal tuvo una postura distinta. El fiscal dijo: oiga señor, eso no se aplica por los plazos, porque en fin, el señor no tiene mandato de detención en ese proceso, pero además de eso, pues hay una serie de argumentaciones que se sostienen en lo que ya dijo la Defensoría del Pueblo, de falta de argumentación o de argumentación reforzada en casos graves de violaciones a derechos humanos. Por lo tanto, señor, le dijo: señores, no apliquen esto. Lo mismo dijo, por supuesto, la parte civil. Pero el detalle está en qué cosa dijo la Procuraduría Anticorrupción, la defensa del Estado. Hasta antes de que se diera la audiencia, en un pedido formal, el procurador Amado Enco, que es el procurador, además de ser un procurador que conoce esos temas porque ha trabajado en la Procuraduría casi desde su inicio, si no me equivoco, desde su inicio inclusive, pues decidió hacer lo correcto, decirle al tribunal que no aplique la gracia presidencial. ¿Y por qué este tribunal? Porque hay casos de corrupción por lo que Fujimori también está siendo procesado, y en fin, él considera, como muchos consideramos, de que no aplica esta gracia presidencial. Entonces el procurador anticorrupción presentó un escrito ante la sala y dijo: miren señores, esto no debe irse. ¿Y qué cosas concretamente dijo el señor procurador? Pues bueno, lo que planteó es que hizo la referencia al numeral 5 del artículo 334 del Código Procesal Penal, que es concordante con tal cosa y con la otra, en fin, y le dijo: señor, no aplique eso porque eso no es para este tipo de delito, porque además hay una serie de problemas entre formales y de fondo. Entonces el procurador o la Procuraduría, con razón y siendo consecuente con todo lo que
hasta ahora la Procuraduría o siempre ha tenido como tradición pelearse en estos casos para que la impunidad no gane, pues hizo su pedido. Pero ¿qué pasó el día anterior a que fuera a sustentar ese pedido ante la sala que va a decidir ese tema? El ministro de Justicia, que se llama Enrique Mendoza y que nadie lo conoce, hoy día se ha hecho conocido porque indultó a Alberto Fujimori, ese presidente de la Corte Suprema, que fue presidente de la Corte Suprema, presidente del Jurado Nacional de Elecciones y hoy ministro de Justicia, pues decidió sacarlo del cargo. Es decir, no le gustó el punto de vista del procurador, lo sacó del cargo y puso uno, por cierto, mucho más sintonizado con él. Se llama César Romero Valdés. Entonces, mientras todos esperamos la argumentación en torno al pedido que la Procuraduría había hecho de que no se aplique, y escuchamos a este señor diciendo que se tiene que aplicar, diciendo que todo esto se ha hecho con pulcritud y de manera prolija y que no hay ningún problema, pues dijimos que está pasando. Y lo único que está pasando es que, evidentemente, el señor ministro de Justicia, que es el señor Enrique Mendoza, lo único que quiere es quedarse en su puesto a como dé lugar. Y en segundo lugar, deben en el Ejecutivo haber saltado hasta el techo cuando se enteraron que Amado Benco había presentado eso y le dijeron haz lo que sea, pero esa no es la posición que tiene que sustentar la Procuraduría, metiéndose de una manera grosera. Sí, es verdad que hay una discusión, que el procurador es abogado del Estado y por lo tanto tiene que actuar en el marco de lo que dicte el Estado en torno a una actividad concurrente y consecuente con lo que ha hecho en estos temas. Pero por eso lo que ha hecho Amado Benco era lo correcto. Pero le importó un pepino al señor ministro de Justicia, sacó y logró, no sé, obligó, llamó o lo hicieron de manera entusiasta los miembros del Consejo Jurídico de Defensa del Estado, es decir, los que están en capacidad de decidir sobre estos cambios, tomaron rápidamente la decisión y finalmente lo cambiaron. Para que vean ustedes, por un lado, lo desesperados que están, que siempre van a encontrar alguna persona que digamos con problemas de cuello, cervical, solo mira hacia abajo y agacha la cabeza y dice chicheño a todo lo que le dicen, como este coprocurador claramente defendiendo lo indefendible, y ahora han hecho un papelón también ahí. Ahora ese hecho de sacar al procurador después de que había ya dado su punto de vista en torno a la no aplicación, también es la cereza en el pastel para San José de Costa Rica. Es decir, entre los dichos del señor viceministro de Derechos Humanos, que ha pasado con Amado Benco, lo que ha dicho el director general de Derechos Humanos del Ministerio que renunció, basta con poner esos audios en la Corte Interamericana para que estos ilustren de cómo se ha hecho este indulto, ese indulto se va a caer, no hay otra posibilidad. La Corte va a decirlo de una u otra manera para tratar de, seguramente no ser tan confusional, pero eso es lo que va a pedir, punto. O sea que eso se va a caer por más que el señor Enrique Mendoza haga lo que vergonzosamente está haciendo hasta ahora, solo por quedarse en el cargo. Lo que pasa es que el señor, claro, estaba en la Corte Suprema, ya no le daba más en la Corte Suprema, no solo en términos que había sido presidente del Poder Judicial, ya fue presidente del jurado, y postuló, recordarán ustedes, a la Defensoría del Pueblo para tener unos añitos más en el Estado. No la agarró, y después cuando ya estaba, digamos, más o menos convencido de que su carrera judicial acababa dentro de poco, le salió el tema de el Ministerio de Justicia, pero con un pedido muy concreto. ¿Sabe qué, señor Enrique Mendoza? ¿Quiere ser usted ministro? Sí. Ni siquiera le dijeron qué sector, dijo sí, ya, justicia. Y en segundo lugar dijo, tiene que indultar ya a Fujimori, sí, ya, atracó, ya está, entró ahí y ahora tiene que defender esto que es una vergüenza. Ayer escuché en un debate que hubo en Canal N, en Agenda Política, a Carlos Rivera, que ustedes saben es abogado de las víctimas, es director del IRE donde yo trabajo, y con el abogado de Alberto Fujimori. Y el abogado de Alberto Fujimori esbozó una teoría en torno al caso Patibil, que por qué debe cortarse ese proceso no habiendo mandato de detención para ese caso, porque si son las condiciones carcelarias las que afectan a Fujimori en su salud, que se deteriora o se va degenerando, ¿no es cierto? Entonces lo que tú tienes que hacer es librarlo de todo aquello que le genere ese problema, es decir, la cárcel. Pero en ningún momento la gracia o el indulto es para que, en la gracia en particular, le quites de un proceso si es que no tenía mandato de detención. ¿Qué dijo el señor abogado de Alberto Fujimori? Dijo que, bueno, que un proceso también generaba pues problemas de estrés y problemas de salud y que esto podía llevarlo a una situación complicada. Es decir, ya no solo es la cárcel la que afecta, sino por estar procesado se puede sentir mal y por lo tanto hay que sacarlo de el caso Pativilca. Esa argumentación, la verdad,
es bien antojadiza en torno a lo que debería ser una gracia presidencial. Claro, cómo no, cualquier delincuente que comete un delito, ¿no es cierto?, un presunto delincuente que comete o que está investigado, está procesado por cometer un delito, tiene que sufrir determinado estrés porque efectivamente va a ser sancionado. Eso es como natural. Y las condiciones carcelarias o la cárcel en sí misma generan problemas de distinta naturaleza. Pero en el caso de Alberto Fujimori, recordarán ustedes, no estuvo en cualquier penal, sino uno habilitado solo para él, y tampoco es que tenía los graves problemas que tienen otros en otros penales. Entonces, si es que aún uno lo quiere liberar del problema porque su salud se viene deteriorando, pues ¿cómo se explica que lo saquen de un proceso en el cual no había mandato de detención? Interesante este punto, que me parece la sala va dentro de poco determinar. Tampoco hace que inaplicable lo que el presidente de la República mal dio. Entonces, eso por el lado del indulto. Y el respaldo al indulto, en términos, si uno quiere, más políticos, pues también ha caído, porque inicialmente había por encima de un 60% de aprobación para el indulto antes de que este se diera, pero la manera como se dio y cómo el señor Kuczynski, solo por el mismo interés que el ministro de Justicia quiere quedarse en su cargo, el señor Kuczynski, por solo quedarse en la presidencia de la República, negoció con un sector del fujimorismo para que le diera votos y evitara la vacancia. Y estaba, digamos, por lo menos unos 15 puntos por encima la aprobación al indulto, a la posibilidad del indulto, versus quienes estábamos, digo, porque estoy en contra, y sigo estando en contra de que se lo den. Pero ahora el asunto es que se ha emparejado. Ahora el indulto es similar, su rechazo, versus lo que es su aprobación, 50-49. Entonces está partida la gente. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 15 o más por ciento de gente que estaba a favor del indulto, después de la manera como lo ha sido otorgado, ha empezado a decir no, o sea, digamos, yo de buena fe creía que debían darle, pero no para esos fines de Kuczynski, y por lo tanto ahora la cosa está muy partida. ¿Qué cosa más ha tenido como consecuencia un indulto más dado? Que el presidente de la República está en su índice más bajo de aprobación, ha bajado a 19%. Esto dice GFK en una encuesta que vamos a hablar con Hernán Chaparro, que viene en un ratito, y su desaprobación ha subido de 72 a 79%. Es decir, es un presidente que flota, ¿no es cierto?, que ya no tiene una base real, que, digamos, no solo tiene un soporte político, se ha quedado sin sus amigos quienes lo apoyaban a prueba de fuego, y ahora se ha quedado, digamos, pendiendo de un hilo para ver si el fujimorismo lo salva o no, cuando no tienen los números ni la fuerza. Y lo que ha pasado, sí, dentro del fujimorismo, es que Kenji Fujimori ha pasado de 27 a 39% en su índice de aprobación, y Keiko se ha estancado. Entonces, en el fujimorismo sí hay un movimiento, ¿no?, entre Keiko y Kenji, y por cierto habría que verlo en perspectiva, solo en aquellos temas que no comprometen a ambos, porque en los otros están los dos caminando en la misma dirección. Pero eso ha sido la consecuencia. Pero ¿qué pasa además en esta encuesta sobre el tema del indulto? El 88% cree que el dictador debe pedir perdón al país y que lo que ha hecho es una burla. 88%, o sea, 9 de cada 10. El 68% considera que el Perú debe acatar lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, 7 de cada 10. Y el 78%, o sea, 8 de cada 10 más o menos, cree que liberación de ex dictador fue una negociación entre Kuczynski y Kenji Fujimori. Entonces, la cosa no pinta bien para un gobierno débil, mediocre, y la verdad, a estas alturas, donde la democracia solo la aspira en Venezuela, pero aquí parecería que poco le importa que algunos de sus principales basamentos no sufran, digamos, los golpes que están sufriendo. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. Y si eso fuera poco, hoy día el Diario de la República, y con razón, dice en su portada lo siguiente: más evidencias contra PPK. Según Panorama, la Fiscalía ya tiene el reporte del BCP con 140 movimientos bancarios de Kuczynski y sus empresas, de las cuales él aseguró haberse desligado. Cuarto Poder reveló que Kuczynski asesoró a empresas vinculadas al gas de Camisea que fueron beneficiadas con contratos siendo el funcionario, que es lo que nos contó Manuel Dahmer el día
viernes aquí en el programa, y que esa entrevista fue bastante escuchada y nos alegra porque tenía información muy importante. Daniel Llovera está haciendo una investigación muy importante e interesante, donde ha hecho una línea de tiempo. 5 veces Kuczynski se reunió con Barata siendo funcionario del MEF o ministro de Economía y Finanzas en la época de Toledo, y sus reuniones coinciden plenamente con decisiones que el Estado tomaba a favor de esta empresa Odebrecht y otras asociadas de este cártel brasilero. Y sus empresas, Wansfield o First Capital, hacían asesorías a Odebrecht en ese mismo momento. Y yo creo que el presidente está en una situación mucho más grave que antes, y que ahora tiene una defensa política más enclenque, más débil, ¿no es cierto?, que no lo va a salvar absolutamente de nada. Y si así van las cosas, tengo yo la impresión, además, porque al fujimorismo y al APRA, sobre todo, les está viniendo la noche con las investigaciones también por el caso Odebrecht, pues van a empezar a centrar todo en Kuczynski y se lo van a bajar en una dentro de no mucho tiempo. Me da la impresión. Me gustaría decir que eso no es posible. Me gustaría decir de que al presidente hay que defenderlo hasta el final. Me gustaría que el presidente se quede sus 5 años, por supuesto, pero el presidente parece que no le interesa lo mismo que a nosotros nos interesa, sino más bien socavar, digamos, cada vez la propia majestad de la presidencia de la República, y sobre todo su propia presencia ahí, por cierto. No sé qué cosa puede pasar, pero lo que se viene daría la impresión que no va a ser bueno ni para él ni para el país. 61% cree que Bartra debe dejar de ser la presidente de la comisión Lavallato, y el 81% de las encuestados desaprueba al Congreso. El 54% cree que Fuerza Popular seguirá obstruyendo al Ejecutivo, en una segunda entrega que hace hoy día GFK en el diario La República. Ese es el contexto del presidente de la República. Qué complicado, ¿no? Qué complicado. Y eso le pasa por haber tomado una pésima decisión y haber aflorado. A mí me dicen, oye, pero tú, ¿qué expectativa puedes tener con alguien que es en el fondo un fujimorista? Y él, en fin, está haciendo lo que siempre ha sido, sino que en la campaña tuvo que acomodar su discurso para ganar las elecciones. Sí, pero eso que ofreció en la campaña no es poca cosa, es democracia, es no corrupción. Y si eso el presidente no ha podido cumplir, como es evidente, no ha cumplido, pues parecería que la suerte ya está echada con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y en relación a los otros, me hacen notar a través de las redes un comentario sobre 2 aspectos que ya dan cuenta de la manera como van a abordar en el ámbito interno la decisión de la Corte Interamericana, de ser esta, por cierto, contraria a lo que el Estado o el presidente ha hecho, ¿no es cierto? Es decir, a dar un indulto de mala forma. Primero, la señora Maritza García se llama, ¿no? Maritza García se llama, la congresista del grupo de Kenji Fujimori. Sí, esa congresista que dice que a los hombres no hay que molestarlos para que no peguen a sus mujeres, para que no se altere. Ella, que ahora es en la calidad de Avengers y que es una superheroína, porque Kenji Fujimori quiere que sea superheroína. Entonces ella ha dicho que va a denunciar constitucionalmente al defensor del pueblo, ¿no, Carlitos? Eso ha dicho, que va a denunciar constitucionalmente. Y el señor Becerril, ¿no es cierto?, ha dicho que va a presentar, o cree que hay que salirnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo cierro los ojos y retrocedo en el tiempo y digo 1999, el mismo fujimorismo haciendo lo mismo porque algo no le gusta. Pero creo que es más genuino en el caso de Maritza García ir contra el defensor porque le han arruinado el indulto a Fujimori, indulto que tanto buscó Kenji Fujimori, que la de Becerril o del lado de Keiko Fujimori, que yo creo que están finteando un poco, tratando de mostrarse como que no están tan de acuerdo con la defensoría. Pero fuentes del propio fujimorismo keikista me han dicho a mí que están no tan mortificados con lo que ha hecho la Defensoría del Pueblo, y más bien en su razonamiento esto les va a permitir, si es que se revierte el indulto o Fujimori huye, que es otra cosa que han evaluado también, pues ellos se liberan de la posibilidad de que él se siga metiendo en Fuerza Popular. Bueno, en fin,
esa es la política y eso es lo que efectivamente parecería que está pasando. Vamos a hablar de eso más adelante, así que voy a una pausa, regreso un instante. Mi nombre es Gratzer Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes esta mañana. Participe en las redes, háganos llegar su comentario. Y por cierto, también si quiere hacerlo a través del WhatsApp, hágalo y nosotros con mucho gusto lo vamos a tomar en cuenta. Voy a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. Hacer nuestro recorrido por las regiones, esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Vamos al Cusco, Lucho Mamaña está con la información. Lucho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, gracias. Desde la región Cusco, aquí la información. Gregorio Santos, líder del Movimiento de Afirmación Social, llegó al Cusco y participó en un encuentro junto a Verónica de Mendoza, lideresa del Movimiento Nuevo Perú, y otros dirigentes políticos como Andrés Alcántara, líder del Partido Democracia Directa, y el congresista Manuel Danger. En este evento desarrollado en la capital histórica del país, Cusco, se discutió la necesidad de crear una nueva constitución política para el Estado. Cabe recordar que Gregorio Santos le devuelve la visita a Verónica Mendoza, quien en ocasión anterior visitó Cajamarca. En su participación, Gregorio Santos señaló: esta es una iniciativa de la compañera Verónica de Nuevo Perú, iniciar un proceso de intercambio, de conocernos en todo el Perú de manera unida y juntos. Desde la región Cusco para No Hay Derecho, informó Lucho Mamani. Muchísimas gracias, Lucho, por esa información desde la ciudad del Cusco, de la región Cusco. Vamos a trasladarnos ahora a Arequipa. Juan Francisco Valderrama está con la información. Juan Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Desde nuestra blanca ciudad de Arequipa para IDL Radio. Ya comienza la campaña electoral aquí en nuestra blanca ciudad de Arequipa. Hijo de Luis Cáceres postulará a la región. Siempre unidos presentan candidatos. Ricardo Medina, candidato a la alcaldía de Arequipa, confía en victoria del frente a movimientos regionales. Otros de los precandidatos son Isaías Chalco, Dani Mogrovejo, Celsa Calle. Igualmente destaca el candidato a Cerro Colorado, Felipe Domínguez Sal. Igualmente el señor Javier Ismodes volverá a tentar el gobierno regional de Arequipa por el nombre Arequipa Transformación. Igualmente el recordado exalcalde Luis Cáceres Velázquez se aleja de la política a sus 87 años, así lo comunicó. Ya se está calentando aquí en Arequipa el motor de los partidos políticos y movimientos locales para esta campaña electoral. Es lo que podríamos informarte para IDL Radio desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchísimas gracias, Juan Francisco, por esa información desde la región Arequipa. Vámonos a Piura, al norte del país. Ahí está Evaristo Chunga con la información. Evaristo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Desde Piura tenemos que indicar pues que la congresista Carla Chesser ha señalado que se declare en estado de emergencia a Piura ante la ola de asaltos y asesinatos en Piura. Está exigiendo una exhaustiva investigación para dar con los sicarios que asesinaron a Sergio Ismael Vilches Girón, militante del partido político Fuerza Popular, quien fue asesinado el pasado viernes a las 8 de la noche en su vivienda ubicada en el asentamiento humano Chiclaito, luego de participar de una reunión política. Por otro lado,
Andrés Luna Vargas, ex senador de la República, propuso la construcción de una comisión investigadora en el Consejo Regional de Piura y otra en el Congreso de la República, para que se investigue por qué no se hace el deslinde y titulación de las tierras de la comunidad campesina San Martín de Sechura, que desde el viernes los comuneros tomaron los caminos que utiliza la empresa minera Isquimayo para sacar los fosfatos. El gobierno regional desestimó la solicitud de la titulación de tierras de la comunidad campesina San Martín de Sechura y estos comuneros amenazan con un paro indefinido. Desde Piura, para IDL Radio, Evaristo Chunga. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Evaristo. Muchísimas gracias por esa información desde el norte del país, desde Piura. Han sido nuestros corresponsales entonces esta mañana que nos están poniendo al tanto de lo que pasa en cada una de sus regiones. Vamos a ir a una pausa. Regreso un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Chuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:35 de la mañana. Cuidado con esta información y cuidado con este hecho. Investigación pone en duda permanencia del fiscal José Domingo Pérez. Dice, control interno debe determinar si Pérez incurrió o no en una presunta inconducta funcional por cuestionar el trabajo de Peña Cabrera. Recordarán ustedes, voy a leer lo que dice el diario El Comercio en relación a este tema. Es muy importante que usted le preste atención a lo que puede pasar con el fiscal José Domingo Pérez, porque si José Domingo Pérez deja de investigar el caso de los vínculos de Keiko Fujimori, de Joaquín Ramírez, de Klimper, de todos los miembros de Fuerza Popular con acciones ilícitas de recaudación de fondos ilegales para la campaña del 2011 y el 2016, todo esto se puede caer e irse al tacho. La verdad, eso es lo que puede pasar. Y dice el diario El Comercio que la investigación preliminar en contra del fiscal José Domingo Pérez, responsable de las pesquisas que se le siguen a la candidata Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos, pasó a la Fiscalía Suprema de Control Interno. De hallarse responsabilidad, el magistrado podrá ser separado de las indagaciones que involucran a la lideresa de Fuerza Popular. Es decir, si es que el órgano de control interno del Ministerio Público le da la razón o le quita la razón a José Domingo Pérez y dice que él cometió esta falta y lo sacan del caso, el fujimorismo va a poder haber conseguido lo que no pudo de otra manera, yendo a atarantar al fiscal en las indagaciones y allanamiento que hizo en los locales de Fuerza Popular, esa conferencia de prensa prepotente y bravucona que dio, donde Keiko dijo no sabe con quién se han metido, y estuvieron entre otros la presidenta de la comisión, Lavallato, el presidente del Congreso de la República y todos los que desde el fujimorismo atacan al Ministerio Público para que se caiga esta investigación. Es decir, el Ministerio Público no puede ser el que termine para congraciarse con el fujimorismo sacando a un fiscal que ha demostrado a estas alturas que es un fiscal no solo capaz, sino valiente, combinación que en el Ministerio Público hay en varios fiscales, pero hay algunos de repente que están un poco más arriba de ellos, o sea, de los que directamente están investigando,
que no cumplen con esas características y pueden ceder y agachar la cabeza frente a lo que está pasando. Pérez es acusado, dice el diario El Comercio, de haber hecho públicas conversaciones que sostuvo con el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, Alonso Peña Cabrera, entre el 6 y el 19 de septiembre. Según el fiscal de lavado de activos, Peña Cabrera le habría dicho que el interrogatorio de Marcelo Odebrecht, que se dio en Brasil 2 meses después, solo podría preguntar sobre Fujimori Gucci, pero no sobre la anotación AG que el empresario hizo en su agenda electrónica en referencia al exmandatario Alan García. Ante este hecho, Pérez expresó su desacuerdo e informó por escrito al coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela. Además, le solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que Peña Cabrera se abstenga de participar en cualquier coordinación con la Procuraduría General de Brasil en los casos de su despacho, que su despacho investiga, al no haber mostrado imparcialidad. Por su parte, el fiscal superior Peña Cabrera negó las acusaciones formuladas por Pérez. Se indicó que nunca le prohibió preguntar sobre las siglas AG. Añadió que todo ha sido una mala interpretación por parte del referido magistrado. Cuidado, yo creo que cuando esto sucedió y efectivamente sacaron a Peña Cabrera de la posibilidad de ir con José Domingo Pérez al interrogatorio que le hizo a Marcelo Odebrecht, pero el fiscal de la Nación debió, tengo la impresión, teniendo el mejor concepto de Pablo Sánchez, haber separado a Peña Cabrera para que no se siga generando esta distorsión. Pero digamos, tomó la decisión de no dejar que vaya, pero de mantenerlo en el cargo. Por su parte, el fiscal bueno, en fin, dice, en su defensa, Pérez explicó que el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional le dijo tal o cual cosa, ¿no? Y esto está en manos de la Fiscalía Suprema de Control Interno, que debe determinar en su investigación preliminar si Pérez incurrió o no en una presunta inconducta funcional al haber cuestionado el trabajo de Peña Cabrera, un fiscal de mayor jerarquía. Pero imagínense ustedes, si por eso van a sacar al fiscal que ha tenido el coraje y ha tenido además la consecuencia, y mirando el peso de lo que ha podido conseguir en la investigación que ha hecho, de dar los pasos que han sido validados por el Poder Judicial para que se siga avanzando en esta tarea, se lo bajan por esto, realmente uno tiene legítimo derecho de pensar de que eso es para favorecer a Keiko Fujimori y al fujimorismo en general, y a Alan García, por supuesto, también, que estarían felices si José Domingo Pérez ya no está más en esa investigación. ¿Quién es el jefe del órgano de control interno del Ministerio Público, Carlitos? Es el doctor Pedro Chávarri, no sabemos. Podemos averiguar quién es el jefe de órgano de control interno del Ministerio Público. Creo que es el doctor Pedro Chávarri, que se dice podría ser el próximo fiscal de la Nación. Así que creo yo que su desempeño, no sé si es él o es Tomás Aladino Galvez, no sé, no me acuerdo, la verdad. Vamos a buscar ahorita para poder opinar con rigurosidad sobre ese tema y no darles un mal dato, pero en cualquiera sea las personas que lleve adelante esta investigación o tome esta decisión, no puede hacerlo por una cosa de esto, porque el hecho es relevante y la salida de José Domingo Pérez podría significar, y se lo digo, no especulando, no imaginando lo que puede pasar, lo que va a pasar. Es decir, sacan a José Domingo Pérez y se acabó la investigación con Keiko Fujimori. Así de sencillo y así de concreto. Eso hay que tener en cuenta. Entonces el fujimorismo no puede votar al fiscal de la Nación, no pudo votar a José Domingo Pérez antes. Después fue al Consejo Nacional de la Magistratura, donde tiene en apuros al fiscal de la Nación. Y ahora, digamos, el Ministerio Público ha habilitado este procedimiento que puede terminar sacando de juego a un buen fiscal que está haciendo las cosas como se debe. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Son las 7:40 de la mañana. Voy a una pausa, regreso un instante aquí en No Hay Derecho. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe Es la renovada página web a la que usted debe ingresar.
Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:42 ya de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, como ustedes saben. Aquí lo hemos ya dicho en varios momentos. Estamos, yo diría, en días que van a ser centrales y claves para poder determinar la suerte de un indulto que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, le dio a Alberto Fujimori, claramente producto de una negociación política, y lo disfrazó de indulto humanitario, pensando de que nadie iba a cuestionar, no solo ética y moralmente, porque él incumplió una promesa que hizo en la campaña electoral, sino legalmente, porque el indulto humanitario tiene ciertos requisitos que tienen que cumplirse inevitablemente para poder tomar una decisión de esa naturaleza. Y además, seguramente quienes lo asesoraron en ese momento, viendo las encuestas de ese momento, le dijeron: no hay problema, tú sacas a Fujimori y vas a ver que va a ser mayor la cantidad de gente que va a respaldar el indulto, y los que estén en contra van a salir a protestar una o dos veces y se acabó la historia. Pero no le dijeron, o no sabían, o les importó la verdad un pepino, que esto tiene un manto de protección también internacional, porque los casos en los que Alberto Fujimori tiene o es partícipe como autor mediato, Cantuta, Barrios Altos, secuestro al sótano del CIE, pues tiene, digamos, un basamento internacional, y es que la Corte ya se pronunció con sentencias concretas en estos casos. Por lo tanto, lo que va a pasar el 2 de febrero es muy importante. Pero en sede nacional el viernes ya pasó algo. Se fueron el abogado de Fujimori a pedir que aplicara la gracia presidencial. La parte civil, representada por Gloria Cano, dijo: eso no debe aplicarse por una serie de consideraciones. Y el fiscal dijo: no debe aplicarse por tal o cual consideración. Pero el procurador anticorrupción, digamos, y eso es un asunto muy muy particular, había, a través de un escrito muy concreto que hizo Amado Enco, pedido que no se aplique. Pero después mandaron a otro procurador, porque sacaron a Amado Enco el día anterior, para que vaya a decir lo contrario en la audiencia. ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué puede pasar? La doctora Gloria Cano, que además es directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODE, está con nosotros en el teléfono. Doctora Gloria Cano, es un gusto saludarla. Muy buenos días. Muy buenos días, Glaxer. Muchas gracias por atendernos. Además, digamos, tiene usted la particular doble condición, porque es abogada en el caso que se va a ver en San José de Costa Rica, con, digamos, todo lo vinculado al indulto, Cantuta y Barrios Altos, y por otro lado también es abogada en el caso Patí Vilca por el tema de derecho de gracia. Comienzo por el dato que llamó la atención. Amado Enco, procurador del Estado en materia anticorrupción con una larga trayectoria, pide que no se aplique, pero el día que hay la discusión, más bien va otro procurador y pide lo contrario. ¿Qué le dice ese dato? No solo procesalmente, sino, digamos, políticamente, si uno quiere verlo desde esa perspectiva. Bueno, efectivamente, nosotros habíamos accedido al expediente un día antes de la vista de la causa, y encontramos que había la presentación de un escrito de parte de la Procuraduría del Estado, donde señalaba las razones por las cuales la Procuraduría también solicitaba a la Sala Penal la inaplicación del derecho de gracia en el caso de Alberto Fujimori, para el caso Patí Vilca en específico. El día de la vista de la causa se presentó otro procurador. Yo personalmente le pregunté por el doctor Amado Enco, o quién venía en representación de ese doctor Amado Enco, y me dijo: bueno, eso lo explicará la otra doctora. No entendí hasta que después efectivamente hizo su alocución señalando todo lo contrario a lo que decía el documento que había sido ingresado por escrito. Yo creo que aquí el ministro de Justicia confunde totalmente los roles. El procurador del Estado defiende precisamente al Estado, no defiende al gobierno. Las acciones del gobierno no tiene por qué defenderlas el procurador. Y el procurador tenía una opinión, y ajustada a derecho, y él había explicado en un documento bastante elaborado, muy bien elaborado, y la verdad es que lo que se sintió ahí es que había sido una manipulación. Y me llama mucho más la atención porque la Fiscalía había solicitado o ha dictaminado dentro de su acusación que se declare prescrita la acción penal con respecto a la asociación ilícita para delinquir.
y la Procuraduría tenía que ir a defender su posición para su intervención en este caso, para que no prescriba y continuar como parte agraviada en el caso. Y el Procurador no solamente se renuncia de eso, sino que lo que se ocupa es de quitar todo rasgo, todo rezago del documento que había sido escrito por Amado Enco y presentado con respecto a la no aplicación de derecho y gracia. Aquí me parece una intervención terrible de parte del Ministro de Justicia, que va no solamente en contra de los de las víctimas, va en contra de la legalidad, va en contra de los propios intereses del Estado. Entonces yo creo que el Ministerio de Justicia tiene que salir a dar una explicación al respecto, y no solo dar una explicación, yo creo que tendría que renunciar por las diversas actuaciones tan torpes que ha tenido y su intervención manipuladora en este caso, ¿no? Uy, doctora Cano, ahí sí permítame discrepar abierta y contundentemente. El señor Enrique Mendoza se ha puesto unos tornillos, no sabe de qué magnitud, y no lo va a sacar nadie. Ha entrado solo para sacar a Fujimori. Es decir, la única condición para que él se quede como ministro de Justicia es que defienda el indulto a morir, o sea, no tiene otra posibilidad. Entonces, mi pregunta es en relación a eso. Además es curioso porque los procuradores tienen independencia. Voy a ponerles un ejemplo. Hace no mucho, al mismo procurador Amado Enco, cuando por ejemplo tuvo una postura distinta al Ejecutivo sobre el caso Chinchero, le hicieron la vida imposible, lo atacaron por un lado, por otro, pero él siguió y el caso ya está avanzando. Y no lo pudieron sacar porque, en fin, él tiene una legitimidad porque sale de un concurso. Los procuradores pueden no estar de acuerdo con lo que en ese momento quiere el que está en el Ejecutivo, porque defienden al Estado, y si ven razones, digamos, objetivas para plantear un desacuerdo, pues tienen que hacerlo ahí donde corresponde. Y eso es lo que hizo Amado Enco. Ahora, pero punto en contra también para lo que va a pasar en Costa Rica, porque, digamos, esto que ha hecho el señor Mendoza, puesto en manos de la Comisión, de la Corte Interamericana, en torno a cómo está actuando el Estado para como dé lugar a hacer acatar un derecho de gracia que no corresponde, juega en contra de los intereses de Mendoza, Kuczynski y del indulto. Efectivamente, juega en contra. Ya todas las acciones del ministro de Justicia, o sea, es bastante torpe incluso para poder hacer esas acciones que tú señalas, con una torpeza tal que es evidente que lo que quiere es digamos, no trabajar jurídicamente como le correspondería a un ministro de Justicia, sino políticamente, ¿no? Aquí, y a mí hay una cosa que también me ha llamado mucho la atención, Glácer, y que quiero señalarlo acá. Sí. Yo creo que no solamente está por el indulto a Fujimori, yo creo que está por mucho más en el Ministerio de Justicia. Un dato que soltó la abogada de Carlos Pichilingue Guevara en la audiencia. El Estado está en conversaciones, está en solución amistosa con un miembro del destacamento Colina. Eso fue lo que dijo la señora María. A ver, un ratito, creo que yo... O sea, a ver, que el Estado peruano está negociando con un miembro del grupo Colina una solución amistosa cuando, digamos, ya la Corte en todas las instancias se han pronunciado en torno a la responsabilidad de esta gente. Carlos Pichilingue Guevara presentó un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de su defensa y todas sus defensas han alargado todos los procesos judiciales, ha presentado un documento, presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una petición por violación al plazo razonable. Y él ha señalado que nunca existió el Grupo Colina, que es falso y que a él se le ha condenado por razones políticas. Lo que dijo la señora Mariela Pichilingue el día de la vista de la causa es que el caso estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estaban en tratos con el Estado para una solución amistosa. Eso está en la grabación, lo pueden ver. Para que una solución amistosa quiere decir que el Estado reconoce, está sentando con un miembro del destacamento de Colina a negociar en base a lo que ha ocurrido aquí en el Perú, que era la justicia para las víctimas. Claro, o sea, digamos, solamente para nuestros oyentes que no necesariamente conocen esto y no tienen por qué conocer los detalles de cómo se mueve el sistema interamericano, pero esto significa, o sea, para que el Estado entre a una etapa de solución amistosa es porque reconoce que lo que hace el peticionario es verdad, es decir, que tiene razón, que se le ha vulnerado sus derechos y el Grupo Colina no existía, y el Estado, según la abogada de Pichilingue, que es su hermana además, ¿no es cierto? Dice que ya están negociando una solución amistosa, o sea que el Estado peruano ya, digamos, se allanó a lo que dice un miembro del Grupo Colina. Eso sería gravísimo, ¿no? Sería gravísimo. Yo creo que necesitamos una explicación
de parte del Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es la posición del Estado con respecto a estas peticiones que ha hecho uno o varios miembros del Destacamento Colina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando ellos mismos han torpedeado todo lo que han podido los procesos judiciales? Esto sería realmente una afrenta más y grave contra, digamos, las víctimas también. Mientras el presidente de la República ni siquiera recibe a los familiares de las víctimas, el Estado ya está negociando, podría estar negociando con un miembro del Grupo Colina, dándole la razón en los argumentos, porque la señora Pichilingüe, que es abogada del señor Pichilingüe, ha salido en todas sus presentaciones, y le escuché efectivamente en este caso también alegar que nunca existió el Grupo Colina, que eso no es verdad, que es una invención. Y bueno, si ese es el argumento que ha dado la Comisión y el Estado le cree, estamos, digamos, frente a una clara voluntad de un gobierno representado por el señor Enrique Mendoza, que se quiere traer abajo absolutamente todo, y no solo es el indulto. Efectivamente, yo por eso creo que tenemos que exigirle al ministro de Justicia, tenemos que exigirle al Ministerio de Justicia que aclare esta situación, porque la señora Pichilingüe Guevara lo dijo en audiencia pública. Ya, vamos a tratar de conseguir esos audios para difundirlos mañana, doctor Arcano. Solamente para terminar, ¿qué le dice un poco el conocimiento amplio que usted tiene, porque es una litigante en estos temas hace ya un buen tiempo, de la actitud y lo que puede pasar en la sala penal con el caso Pativilca, si se aplica o no el derecho de gracia? Bueno, ¿qué va a pasar un poco en la Corte Interamericana? ¿La sala penal esperará lo que diga la Corte para pronunciarse? ¿Se pronunciará antes? ¿Cómo cree que va a ser? Mire, efectivamente la sala penal tiene que resolver previamente, yo creo que no va a esperar al resultado de la Corte Interamericana, yo espero, porque el caso en sí ya viene atrasado. El caso en sí tuvo que subir incluso a la Corte Suprema para poder retornar y luego recién hacer el control de acusación. Entonces, el caso ya tiene un atraso como de año y medio para poder cumplir con el juicio oral. Entonces yo espero que la sala penal debata y resuelva el pedido que ha hecho la parte civil, sea a favor o sea en contra, pero que eso nos podamos tener la habilitación o de la parte civil o de la defensa de Alberto Fujimori de impugnar cual sea la resolución, pero saber a qué nos atenemos, ¿no? Sí, doctora, yo espero que favorezca el pedido de la parte civil y que ha sido apoyado por el Ministerio Público, porque creo que tenemos la razón. Yo creo que efectivamente no se cumplieron los plazos y que esa decisión no solamente ha sido una invasión sino a la separación de poderes, sino que lo que ha habido aquí es una liberación de una persona procesada, y ha sido una liberación bajo un acuerdo político que lo han disfrazado de un indulto humanitario. Sí. Indulto y derecho de gracia humanitario. Solamente... Y en la Corte nosotros esperamos, bueno, el día viernes vamos a estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a presentar nuestros argumentos, el Estado hará lo suyo, y nosotros creemos que la Corte no puede retroceder en lo que ya se ha ganado durante tantos años, ¿no? Que es la lucha contra la impunidad. Sí, yo creo que ahí ya está clarísimo, quienes conocen esto de cerca y siguen lo que hace la Corte en esta materia, ya han venido anunciando un poco lo que va a pasar. Solamente dos preguntitas que vienen de las redes sociales, doctora Gloria Cano, abusando de su gentileza. Una tiene que ver con si ustedes van a comunicar o incorporar al expediente o al file, ¿no es cierto?, que van a llevar ante la Corte Interamericana o que ya han enviado estos dos hechos. Uno, lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo en el Perú sobre este tema, y con razón, que no se cumplen con los estándares, y otro, la abrupta salida del señor Amado Enco como procurador en el caso de Pativilca. Bueno, si bien es cierto el caso de Pativilca no se ve en la Corte Interamericana. Sin duda. Sí, porque no ese es solamente el caso de Batos Altos y La Cantuta, sí. Pero sin lugar a dudas mencionaremos cómo esta resolución suprema y esta acción política que tenía el gobierno ha afectado también en algunos otros casos, y esta situación se ha presentado, ¿no? Doctora Gloria Cano, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros esta mañana. Yo creo que en ambas instancias le van a dar la razón,
porque, digamos, es lo que corresponde. Y lo otro es ver cómo va a reaccionar el Estado peruano frente a eso también, porque ha visto que hay dos cosas ya que vienen impulsando a los fujimoristas. Una que es una acusación constitucional contra el defensor del pueblo, le pregunto qué piensa de eso, y lo otro es que ya el señor Becerril empezó a decir que deberíamos estar pensando en retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que estamos, si bien es cierto, estamos en el 2018, es como si hubiéramos regresado a los años 90. Efectivamente, con toda la aplanadora fujimorista tratando de legitimar las acciones como una institución como la Defensoría del Pueblo, que tiene que ser autónoma, una institución que ha emitido un informe con clara objetividad, y bueno, esas actitudes del fujimorismo no hacen más que reafirmarnos en que es una fuerza antidemocrática, que es una fuerza que es una aplanadora violentando derechos, y yo creo que hay que levantar nuestra voz contra ellos, ¿no? Sin duda. Doctora Gloria Cano, muchísimas gracias, que le vaya muy bien y felicitaciones por el siempre importante trabajo que desarrollan. Muy amable, muchísimas gracias. Ha sido Gloria Cano, entonces, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos, que también es abogada de las víctimas en el caso Cantuta Barrios Altos y en el caso Pati Vilca, que son, digamos, dos de los casos o dos de las situaciones que van a verse, una ya en sede nacional, que es el caso Pati Vilca por el derecho de gracia, y los vinculados al indulto, que se verán en la Corte Interamericana de Derechos Humanos este viernes. Quedan poquitos días ya para que esta historia tenga, digamos, un final. Y lamentablemente, una vez más, tengo la impresión que va a ser contra el Estado peruano. Y contra el Estado peruano porque no solo se han hecho muy mal las cosas y están promoviendo la impunidad, sino las reacciones que han habido frente a la posibilidad de que la Corte misma pueda revertir esto no han sido las mejores. Así que vamos a esperar. Solo es cuestión de tiempo, tengo la impresión. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Ya volvemos. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8 en punto de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Un ratito se viene Hernán Chaparro de GFK para conversar con nosotros y poder analizar las cifras o los datos que se desprenden de la encuesta que ha publicado el día de ayer la República, bueno, hoy día también en una segunda entrega, y que dan cuenta un poco del momento político y dan cuenta de la precariedad del gobierno y dan cuenta de que el presidente Kuczynski hizo una serie de cosas pensando que políticamente le iban a ser rentables y más bien el tiro le ha salido por la culata, y que el fujimorismo tiene problemas, pero problemas, digamos, frente a el manejo del partido, visto solo desde el ámbito seguramente de cuál de los fujimoris lo lidera, pero no en asuntos tan importantes desde mi modesto punto de vista centrales, que tienen que ver con, por ejemplo, el ingreso de fondos ilícitos, donde Kenji Fujimori no dice absolutamente nada y no cuestiona nada de eso, al punto que el señor Joaquín Ramírez sigue siendo uno de los que manda en Fuerza Popular y él ni siquiera lo menciona. Este señor inclusive ahora va a tener una universidad, digamos, es como que tú tienes, y se ha peleado hasta con sus familiares,
y se ha quedado con una universidad que no le correspondía, con una licencia que no le correspondía, porque por un lado tramitaron una universidad, el funcionamiento de una universidad, y como no le funcionó eso, tomaron todos los actuados y sacaron una con un nombre parecido. Realmente es una vergüenza que gente como esa sean los que mandan en los partidos en nuestro país, y que no los tocan y los protegen, no solo por lo que pusieron, sino por lo que saben de quienes le pusieron a Fuerza Popular la plata que tuvo en las últimas campañas electorales. Hoy El Comercio, en su portada, en una entrevista de Jaime Altaus a Javier Barrera, quien es el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, dice esto: dado el clima político, veo poco viable una reforma. Eso dice el ministro de Trabajo. Y yo diría, dado el clima político, veo poco viable que Kuczynski llegue a fin de año, realmente. Y por pura iniciativa y punche de Pedro Pablo Kuczynski, no solo por su inacción en muchas cosas, no por su mal accionar en algunas otras, sino porque cada día se le va encontrando una serie de informaciones y datos que no solo ocultó, sino que dan cuenta de un comportamiento que él ha querido pasar como solo cuestión de que no es tan prolijo y de que a veces no está tan al tanto de las cuentas y de qué hace y quién le paga y quién no le paga y que es un desordenado. No. Lo que se ha podido hasta esas alturas ya registrar como dato en una línea de tiempo es que el señor Kuczynski no sabe distinguir cuando es funcionario público y cuando está en lo privado. Parecería que es exactamente lo mismo, y es ahí donde desarrolla o ha desarrollado una serie de acciones que, creo yo, en términos legales y políticos, sobre todo políticos, dentro de poco le van a pasar una tremenda factura que ahí sí ni Sepúlveda, ni Waddesfield, ni First Capital lo van a salvar, porque no la van a poder pagar, porque eso se define en el Congreso y el presidente ya no va a tener, por más que sea una, digamos, salga un mensaje a la nación a decir lo que sea, ya nadie le cree. 19% de aprobación. ¿Puede un presidente sobrevivir? Sí, claro. Toledo sobrevivió con 8%, recordarán ustedes, y tenía Lapra del otro lado pidiendo su vacancia, pero, digamos, había otro contexto, había otros políticos. Toledo tenía alguna gente que finalmente hacía de parachoque a su gobierno y que de alguna manera eso funcionaba, y Toledo, cuando estaba en la lona, reaccionaba y a veces tenía iniciativas políticas que podían darle un poco de aire. Kuczynski no tiene nada de eso, y la verdad, cada vez que uno lo ve, no sabe si está viendo un presidente de la República o una persona que ha venido de paseo a tomarse una foto y a irse a su destino habitual. Eso es el problema. Entonces, no solo que no hay clima para la reforma, sino daría la impresión de que no hay un clima básico para poder gobernar con cierta tranquilidad esta mañana. Bueno, son las 8:04 de la mañana. Dos cosas que quiero decir, porque ustedes tienen que estar muy atentos a lo que publiquen, sobre todo algunos medios de comunicación. La semana pasada se difundieron imágenes en algunos medios de comunicación que daban cuenta de una muestra artística que decían era o hacía apología a Sendero Luminoso, y eran unas tablas de Sarua, que, para quienes no conocen, este es un pueblo en Ayacucho donde hay una tradición de dibujar la vida cotidiana en unas tablas de un árbol de Sarua, o sea, de un árbol que hay ahí en esa zona, ¿no es cierto?, que son unos troncos que se parten, se hacen unas tablas y se empieza a dibujar. Es más, hay una tradición, por ejemplo, muy común en esta zona, de que cuando van a desarrollar una actividad colectiva, ¿no es cierto?, van a hacer una minca o van a desarrollar una actividad de esta naturaleza, y van a construir, por ejemplo, la casa de la asociación, del distrito o del asentamiento, en fin, el caserío, ¿no es cierto?, hacen una jornada y alguien va dibujando un poco esa jornada y se ponen en la entrada o en las paredes de esto que han construido. Yo, de hecho, en mi casa tengo algunas tablas de Sarua, la verdad, de Marcial Berrocal, que es un maestro artesano que es muy bueno y que ha hecho ya varias muestras aquí y en el extranjero. Pero bueno, entonces vieron esto, y qué cosa reflejaban esas tablas de Sarua, lo que era Sendero Luminoso, cómo Sendero Luminoso llegaba con su propaganda, sus banderas rojas, hablaba todo lo que en ese momento querían digamos,
contrario a lo que en la realidad hacían, pues mostrarse como los salvadores, cuando eran un grupo de, por cierto, terroristas y delincuentes, acosaban a la gente, la amenazaban, en fin, todo eso pasaba, ¿no es cierto? Todo eso estaba reflejado en esas tablas. Entonces sí iba a ser una presentación en el Mali, y se enteraron de que esas tablas estaban viniendo además de Estados Unidos, y la DIRCOTE ha empezado a investigar eso por apología, cosa que termina siendo, la verdad, con la experiencia que tiene la DIRCOTE, una vergüenza, porque esto nada tiene que ver con ese tema. Y algunos medios de comunicación han levantado y han amplificado eso, que cómo es posible que esas pinturas se puedan exhibir, que hacen apología a Sendero. Lo único que hacen eso, para los ignorantes que no conocen la realidad peruana, es reflejar lo que pasó en ese momento a través de imágenes que eran muy cotidianas, y eso no es una alabanza ni están resaltando a un grupo que sin duda fue terrorista y es terrorista y cometió actos terroristas, y sus líderes están juzgados por esos actos criminales que cometieron. Pero, digamos, censurar eso, y hay determinados, comillas, líderes, porque hoy hay líderes de opinión, la verdad, o analistas políticos, que la verdad deberían decir primero para quién trabajan, y después, digamos, ir un poquito más allá de los lugares comunes, salen y dicen que esto es peligrosísimo. Hay de mucho cuidado, porque esa es la manera demagógica como el fujimorismo no solo se gestó, sino que se entornilló en el poder durante los 90, levantando esta figura para tratar de decir que ellos eran los salvadores. Hay de mucho cuidado con esas cosas. Yo hace muchísimo tiempo, cuando empecé a tomar nota de la gravedad de los hechos que cometían estos terroristas de Sendero, el MRTA, pues no solo los hemos combatido, sino claramente los ponemos en la dimensión de terroristas que son. Pero ahora acusar, digamos, a determinados artistas por reflejar una realidad que puede a uno no gustarlo, le puede parecer impactante, o como no conoce el país, cree que es lo que no es, pues es realmente un hecho que puede terminar generando problemas a estos propios artistas. Realmente es una vergüenza que así se discutan los temas de interés público, que más bien deberíamos mirar en perspectiva y buscar, ojalá, revertir todas las secuelas y consecuencias de ese drama que vivimos en la época de la violencia. Eso por un lado. Y por otro lado, el congresista Apaza, ¿cómo se llama, Carlitos, el congresista Apaza? Justiniano Apaza, ¿no es cierto?, que no es nuevo en política, ha dicho, pero he estado buscando las declaraciones originales, parece que al comercio, que hay que tratar de restringir y poner determinadas barreras para el ingreso de venezolanos al Perú, porque dice que aquí le quitan trabajo a los peruanos, en fin. Miren, eso hay que verlo con particular atención, porque si algo ha pasado en nuestro país en los últimos años, por eso tenemos un 10% de la población fuera del país, es que hemos sido, y nuestros compatriotas han sido acogidos a veces de manera muy complicada y compleja, pues para poder desarrollarse siguiendo o tomando oportunidades que acá no pudieron tener. Y si bien es cierto que en algunos lugares han tenido y tienen problemas, pero en la mayoría de los casos, digamos, han tenido buen trato y han sido bien recibidos. Entonces empezar a discutir que debemos restringir, que no vengan, en fin, lo que hay que hacer es, efectivamente, hay que ordenar, esto tiene que tener, y ya desde el sector trabajo y otros, por supuesto, una lógica, hay que establecer estrategias, pero después pensar en un mundo, digamos, en el que más bien las fronteras deberían irse diluyendo, ¿no es cierto? Cuando la globalización se habla desde una perspectiva económica, estamos hablando dentro de poco la posibilidad de que la Corte de San José de Costa Rica se traiga abajo una decisión que ha tomado el presidente aquí en el Perú, porque la justicia se globaliza, que empecemos a poner restricciones para que vengan venezolanos o venezolanas, sabiendo además que quedándose allá están sometidos a una salvaje dictadura como la de Maduro. Me parece un despropósito que no hay que alentar y que hay que abiertamente rechazar. Son las 8:10 de la mañana. Voy a ir a una pausa porque ya está Hernán Chaparro en nuestros estudios. Él es director de GFK, que ha, digamos, permanentemente nos alimenta con información y datos que nos permiten observar una perspectiva un poco más integral de lo que está pasando en nuestro país, y ha publicado una encuesta ayer y una segunda parte hoy día en el diario La República para que nos pueda un poco ilustrar de qué se trata y hacia dónde apunta un poco esta información. Así que ya regresamos. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe.
es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:12 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos con Hernán Chaparro, el gerente general de GFK en el Perú, y que, como ya mencionaba antes de irme a la pausa, desarrolla, digamos, una vez por mes información que se desprende de encuestas que desarrollan a nivel nacional para darnos un poco la idea de las sensibilidades y la manera como la población o sectores de la población están mirando un poco el desempeño de las autoridades, de los políticos, pero sobre todo nos permite ir armando como escenarios en un momento en el que, digamos, la característica de este gobierno empieza indudablemente a ser la precariedad y el poco respaldo. Hoy el presidente no solo tiene 19%, y 19% viéndolo en su desempeño cotidiano hasta podría parecer más de lo que el presidente puede tener en torno a lo que él mismo expresa, ¿no? Y hay otros datos que son muy importantes también sobre las últimas decisiones que él ha tomado. Hernán, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, a ver, comencemos por el presidente de la República. Según la encuesta, y he leído el análisis que haces el día de ayer en la República, ¿qué es el presidente de la República hoy para la gente encuestada en términos de sus características principales? ¿Por qué hay gente que hoy le cree menos que antes? ¿Y por qué, digamos, el respaldo político que puede haber tenido en base a otros que no lo acompañan en todos los temas, pero que defendían la institucionalidad, hoy día ya no están tampoco tan de su lado? Sí, bueno, era un presidente que ya tenía, en general el gobierno, ¿no?, dificultades, digamos, de pérdida de legitimidad, digamos, era el economista que iba a reactivar el desarrollo en el país, y que encontró desde el comienzo una serie de dificultades, en parte responsabilidad propia, en parte una mayoría en el Congreso que estuvo siempre presionando de una u otra manera, o sea que ya venía debilitado, ¿no?, con una serie de acusaciones vinculadas a temas de corrupción, vinculadas al tema de Odebrecht. Y en ese contexto, claro, viene esta situación simultánea, ¿no?, del pedido de vacancia, donde, digamos, jura N veces él y su equipo de que no hay indulto negociado de por medio, y a los pocos días viene el indulto. ¿Y qué es lo que ocurre, no? Que la ciudadanía, que la verdad hace mucho tiempo anda bastante descreída y desconectada de la política, no digo que todos, pero una gran mayoría, yo diría aproximadamente, por lo menos en las encuestas que hacemos en GFK, alrededor de la mitad del país, la mitad de Lima anda muy desconectada, y desinformada. Cuando hay, vamos a llamarle, escándalos políticos, como fue el de la vacancia, todo el mundo se pone atento. De acuerdo. Entonces, en un momento de y la alta mayoría toma atención, posición en torno un poco a qué cosa debería pasar ve claramente en la ese encuesta, los no enlace. precisas casi a un 2%. 2%, sí, efectivamente. Entonces, claro, en un momento así,
la persona que genera más expectativa siempre, que es el presidente, dice una cosa y a los 3 días hace algo totalmente opuesto, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que haya perdido muchísima legitimidad de cara a su palabra, ¿no? Sí. Tan así que, mira, otro indicador, otra cosa que hemos preguntado ahí, hace un año, en enero de 2017, el 45% decía que él podía tener un plan de desarrollo a largo plazo. Sí. Perdón, disculpa, no creía, decía, no creen que tenga. O sea, más o menos la mitad. Claro, o sea, que entra sin saber concretamente qué va a hacer, hacia dónde llevar el país. Bueno, hoy el 71% dice eso. Entonces, oye, ¿a dónde no está llevando ese señor, no? O sea, el presidente no solo tiene problemas por la mala decisión que ha tomado en torno al indulto y a su relación con el fujimorismo, sino en aquello que la gente creía que él podía ser mejor presidente, economía, tener un plan, sacar adelante algunos temas que la gente cotidianamente padece, digamos, está muy mal evaluado. Sí, muy mal evaluado, porque, en fin, más allá de las capacidades personales de Kuczynski, el tema está que en el escenario político ha perdido mucha credibilidad, ¿no? Sí. O sea, ahora, ¿cómo se explica, Hernán, para que le cuentes, porque yo he visto la encuesta, pero te pido para que le expliques a nuestros oyentes, que baja, a ver, hay un grupo importante, por encima del 60%, que le parece bien que indulten a Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Que eso ahora, por distintas consideraciones. Pero cuando el presidente de la República da el paso, lo indulta, eso se reduce y casi se pone a la par con los que creen que es una mala decisión. ¿Cómo se explica algo que querían cuando se da? ¿Le parece que no está bien lo que pasó? No, incluso hay otra pregunta que hemos hecho donde más o menos lo que preguntamos es, mira, no importa si estaba enfermo o no enfermo, yo hubiera igual apoyado de indulto, eso estaba en 40 y pico %. Ajá. O sea, lo queremos ver fuera de la cárcel. Sí, ¿no? Claro, y lo que ha habido más bien, y lo que ha molestado es, y es lo que divide al país, es la forma, ¿no? Está claro en diferentes preguntas de la encuesta que hay una parte importante del país que sí quería que se le indultara. Sí. No por motivos humanitarios, por motivos políticos. Claro, o sea, que ya basta mucho tiempo, la condena, que no es culpable, que salvo al país, que lo que fuere. Eso lo opina la mitad del país, más 40 y pico %. Que lo saquen como sea. Pero en el caso del indulto, cuando lo dan, ¿por qué eso baja? Porque siente que ha mentido, ¿no? O sea, porque el casi 80% lo que dice, esto no es humanitario, esto es una negociación entre Kenji Fujimori y PPK. Así que de humanitario, nada. De acuerdo. Ese es el punto. Entonces, la gente pues no le cree. Ahora, ¿qué relación hay? Ya no digo en torno a solo el indulto, sino la popularidad del presidente de la República, porque yo, hasta donde conozco, cuando él va a dar el indulto, lo hace por recomendación de un grupo pequeño que le muestra unas encuestas y le dice, oye, mira cuánta gente quiere el indulto, dáselo, porque claro, la otra gente va a reaccionar, pero no va a haber tanta reacción, y finalmente esto viene el Papa y se resuelve el asunto. Entonces la pregunta es, ¿cuánto le afecta en términos de los números en popularidad al presidente el hecho de haberle dado el indulto de esa manera? Mira, o sea, ¿le ha sido rentable o no el indulto? No, claro, no, de esa manera nada, porque, a ver, mira, en octubre del año pasado, nosotros preguntamos si la gente estaba a favor o en contra que se diera un indulto humanitario, tal cual. Según GFK, el 59% estaba a favor, o sea, había una mayoría que estaba a favor de un indulto humanitario, pero hasta ahí es preguntarte en teoría por un indulto humanitario. Claro. ¿No es cierto? Pero cuando se pregunta si está a favor o en contra del indulto el real, no el teórico, claro, tienes ahí mitad. O sea, el país dividido en dos. 50-49. Y baja, claro, y baja el nivel de aprobación a este indulto real concreto. Claro, eso lo que quiere decir es que, oye, para usar un término del propio Kenji Fujimori, tampoco, o sea, nosotros queríamos, pero no de esa manera, al punto de que Fuerza Popular, el lado más queiquista, porque vamos a entrar a qué pasa dentro de Fuerza Popular también, saca un comunicado inmediatamente después del indulto y dice, saludamos la liberación del presidente, pero discrepamos del procedimiento, nos parece que no se ha hecho bien el procedimiento. Sí, no, y hay ha habido más de una declaración de diferentes personas diciendo que se le acercó también otro grupo, digamos, otras ideas para hacer ver la posibilidad de un indulto más político, más negociado, con una serie de acciones previas que abrieran ese debate y ese espacio, porque es un tema en el país, ¿no? Y bueno, no se hizo de esa manera. Ahora, pero la encuesta da cuenta
de que hay un sector importante que hubiera estado de acuerdo con la salida de Fujimori si este hubiera sido, por ejemplo, un arresto domiciliario. ¿No es cierto? Es importante, lo habíamos preguntado así, no me acuerdo ahorita, pero más o menos un año, pues, que me equivoqué. Y claro, finalmente, comparativamente hablando, aumentó el porcentaje de gente que quería que lo indulten, digamos, sin ningún tipo de proceso, pero sigue siendo mayoritario el porcentaje de gente que dice, 40% aproximadamente, que lo que dice es que preferían que cumpliera su condena en la cárcel. Sí. Pero en su casa, claro. No un arresto domiciliario. Lo cual te indica que, claro, era como una especie de transacción. Lo cierto es que el gobierno, a través del congresista Vieira, ¿no? Agarró y presentó esa opción. El fujimorismo no la aceptó en su momento, pero digamos un gobierno donde sus ministros, el presidente, es una persona con tanta experiencia en negociación, por lo menos en el mundo de los negocios, algo de esa experiencia lo hubiera podido llevar a la política para negociar mejor esa posibilidad. Claro. ¿No? Y eso te da un margen de acción con las propias víctimas también, porque yo he conversado con algunos familiares y ellos, si bien es cierto, como corresponde, lo que hubieran siempre pensado es que si no hay motivo tiene que cumplir su pena en la cárcel, ¿no? Claro. Pero que lo que podrían haber avanzado en términos a un acuerdo es que un arresto domiciliario donde no se le perdona la pena y va a pasarla en su casa. O sea, hubiera podido, inclusive con ellas, pero no. Sí, bueno, ese es paso de negociar. Sí. Mira, tan así que casi el 90%, 88%, hoy no creo que ya sea mucho la solución, porque ya los ánimos están crispados, pero casi el 90% lo que dice hoy es que Alberto Fujimori debería hacer una declaración explícita de perdón, ¿no? No esta cuestión sinuosa que hizo cuando estaba saliendo, sobre un hecho que fue de violencia, o sea, ¿no? y delictivo, o sea, por eso estaba en la cárcel. Sí, entonces, y además, claro, pero el dato ahora es que la gente efectivamente pide o cree que debería pedir perdón, y las maneras o los modos que usó el presidente para indultarlo no solo, digamos, se expresan en cómo hizo la resolución que hoy ya está siendo cuestionada y la negociación política, sino cuando da el mensaje posterior al indulto y de alguna manera pretende absolverlo. Y alude a lo político. No, alude a lo político, habla de que cometió errores y excesos, de que ya el Perú tiene que dar la vuelta, que los jóvenes deberían administrar mejor sus ánimos y no estar protestando, en fin, eso creo que a la gente termina ya mortificando, diciendo, oye, ya No, claro, sí, pues ahí la verdad creo que lo más honesto que en su momento dijo PPK fue que era un mal comunicador, ¿no? Sí. Y quién sabe, más allá de la voluntad de sus asesores, él termina siendo siempre un manejo complicado, ¿no? Porque intenta, digamos, dar argumentos políticos después de indultarlo, cuando el tema era más bien antes. Sí. ¿No? O sea, ese era el espacio en el cual había que, bueno, asumir el debate. Sí. Ahora, Hernán, el otro tema de qué pasa en el fujimorismo, es decir, esto que se presenta primero como matiz, después como tensión, algunos dicen ahora como fractura, ya se fueron 10 con Kenji, dicen que él tiene más, pero Keiko también ha venido trabajando, por ejemplo, el caso de Federico Pariona, creo que explica un poco el momento, ya estaba un paso con Kenji y lo hicieron retroceder para mostrar la fuerza que ellos tienen también. Pero ahí, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, Kenji está mucho mejor aprobado que Keiko ahora, había cuenta de que Keiko siempre ha estado muy por encima de él, ¿no? Sí, hay una cosa interesante, y es que, por un lado, lo que tiene Kenji, una cosa que es importante, ¿no? Nosotros siempre preguntamos por quién votó, y siempre puede haber un sesgo de memoria, porque, digamos, muchas veces la gente termina diciendo que votó por el que ganó, pero finalmente es un referente. Y entre la gente que dice que votó por PPK, el nivel de aprobación no sé qué más que bajar y seguir bajando, y después del indulto ha bajado más todavía. O sea, el apoyo que tenía lo sigue perdiendo. Claro. ¿No? Y dentro del fujimorismo está bajísimo el nivel de aprobación, no ha subido finalmente nada importante, pero lo poco que ha subido habrá sido pues por la gente que apoya a Kenji, dentro de los que votaron por el fujimorismo. Claro. Pero el punto está que lo que tenía de apoyo dentro de la gente que votó por PPK en segunda vuelta lo sigue perdiendo aceleradamente, y no ha ganado prácticamente ningún apoyo en términos de apoyo a la calle, que es un factor.
no el único, pero un factor importante, a su gestión. Entonces, la verdad, en términos de política de calle, no ganó nada. En términos de Congreso, sabemos, ¿no es cierto?, que claro, perdió congresistas, pero ha ganado un cierto apoyo del lado de Kenji, y se ha dividido, digamos, vamos a ver cómo camina el tema, pero se ha dividido un poco la bancada del fujimorismo. En todo caso, ya no actúa de manera tan ágil, digamos. Ahora, el tema está que ese apoyo que la encuesta recoge, que es lo que hacemos nosotros, es el sentir de la ciudadanía general en primera instancia, ¿no? O sea, donde Kenji en diferentes preguntas le gana a Keiko en todas, prácticamente, sí, prácticamente le gana en todas, es en el público en general. O sea, digamos, cuando le ponen a cualquiera, no dentro de los haya votado o no haya votado por Fujimori. Mirko Lauer ahora señalaba que eso puede ser un ánimo antifujimorista. En parte puede ser, pero no hay que olvidar que el 40% de la población no es ni fujimorista ni antifujimorista. No quiere saber nada con ninguno de los dos. 40%. Entonces, un público importante finalmente es el que, a ver si lo entiende alguien, es el que termina decidiendo las elecciones. El fujimorismo y el antifujimorismo puede que copen la agenda política. Claro, polarizan. Pero los que votan, definen hay un 40% que no está con ninguno de los dos. Entonces, cuando el público... Y ahí es donde Kenji, creo yo, está ganando adeptos, por un lado. Lo otro que es interesante es que entre los que votaron por Keiko en segunda vuelta, Keiko sigue siendo vista como la líder. Con lo cual ella podría decirse que tiene el respaldo de su espacio político, digamos, para tomar las decisiones que quiera tomar, ¿no? Y este dato entonces de que Kenji sube de 27 a 39 y que Keiko se mantiene en 30 o 31, eso es ciudadanía en general. Eso es ciudadanía en general. Y ahí puede efectivamente estar los ánimos de la gente que dice que bien, se están partiendo, en fin, claro, Kenji ahora es hay una más mezcla de visible. antifujimorismo y hay una mezcla de, mira, Kenji es simpático, es gracioso, es el hijo de Alberto, hay una especie hasta está partiendo al fujimorismo y está bien Sí, que sí, lo parta. ambas cosas. De acuerdo, ¿no es cierto? Ahora, pero eso, digamos, en términos del fujimorismo real, que está en el Congreso, porque ese es el fujimorismo real, ¿qué significa? O sea, ¿significa que esos que se han ido con Kenji ya están ahí y ese va a ser el soporte político del presidente? No, le da un cierto respaldo político, digamos, yo te diría no tanto a Kenji, sino a PPK. No. El respaldo político a esos 9 que están diciendo seremos los únicos o habrá más, ¿no? Claro. Pariona, habrá Pariona 2, Pariona 3 o no, ese es un poquito, claro, porque Pariona, en ese escenario no se sabe, porque no nos olvidemos que hablamos mucho del fujimorismo, un partido sólido, pero la verdad buena parte de esos congresistas, si algunos son ahora del partido, lo son de manera reciente, la gran mayoría son independientes que están negociando algo localmente. Entonces la gente... Pero esa gente que está con Kenji, cuando están agrupados, si son un número, suena bien, pero cuando tú empiezas a individualizar y ves quién es quién, también te das cuenta de que no es que has construido un fujimorismo con una visión, una perspectiva distinta, son digamos, los amigos de Kenji que se hicieron patas en el camino, tuvieron un vínculo y nada más. Pero el asunto está en que el presidente de la República, ¿qué ha ganado? Tú ya has mencionado, pero ¿qué ha ganado, por ejemplo, con esos 10? Porque yo digo, te entran 10 o 11 y se te van 3 como Gino Costa, como Alberto Belaunde y como Ceballos. Ya esos son, digamos, por esos 10 superan esos 10 en términos políticos, digo, el otro te da número. Y de la bancada del propio Pedro Pablo Kuczynski se quedan 15. Porque pues, ¿de dónde más puede sacar apoyo el presidente para una situación de apremio si se le viniera más adelante, por ejemplo, una vacancia otra vez? No, bueno, según la ciudadanía de Kenji, pero eso ya en el Congreso ahí, digamos, complicado, ¿no? Porque yo te digo, por ejemplo, tendría que hacer alianzas, claro, con Acuña. No, Acuña ya no quiere. O sea, digamos, acercarse a que tengan cierta mayoría y es complicado. Acuérdate que los de Alianza para el Progreso iniciaron en medio de la discusión sobre la vacancia diciendo que estaban de acuerdo con la vacancia y después hicieron el esfuerzo de tragarse ese sapo y decir no, vamos a apoyarlo. Acción Popular, Lejano y 2 más se desvincularon de Víctor Andrés García Belaunde y votaron a favor de no del presidente sino de la posibilidad de que él se mantenga en el cargo. Luego el APLA se partió. Es decir, ya esa gente que en ese momento dio ese paso
con lo que le generó internamente en sus partidos. Ahora, si al presidente lo vuelven a poner en esa ahí situación... el ánimo es contrario, dolido. Digamos. Ahora, ¿qué cosa es lo que más puede complicarle la vida al presidente? Porque antes de entrar al aire conversábamos con Ana, y claro, no es que el 19% es lo que se lo va a tumbar, porque hay presidentes que con menos de 19% con menos han estado gobernando. Pero ¿qué de lo que se viene? Digo, a ver, voy a poner una lista, no sé si es completa, pero primero, la voracidad y el interés del Fujimori de tumbárselo. Los errores y de un presidente que es muy errático, ¿no es cierto? O sea, que comete cosas cada día. Hasta el Papa acá y dice, el problema son los políticos y se mete en un lío otra vez con la gente. O, digamos, las acusaciones que cada vez son más consistentes de mi punto de vista sobre sus vínculos, por lo menos no mencionados, no explicitados con Odebrecht. O sea, ¿qué cosa es lo que más le puede generar problema? O una combinación de todo ello, porque una no vive sin la otra, ¿no? Yo te diría que sobre todo, digamos, sí, yo creo que es esa combinación, porque el fujimorismo, bueno, finalmente no fueron ellos los que propusieron la vacancia, fue la izquierda, y sin embargo, claro, ellos hicieron mucha presión. Una situación semejante podría darse, ¿no? Que, digamos, de nuevo, porque el fujimorismo, si bien es cierto que ha presionado, siempre ellos defienden que están fiscalizando, que están luchando contra la corrupción, ¿no es cierto? Que podrían, la verdad, aplicar no solamente al gobierno, sino a Ramírez o a algún otro tipo de personas. Pero el punto está en que, digamos, esa voluntad de estar presionando, que es legítima, finalmente, tiene que buscar un momento donde se justifique y sea viable a nivel de opinión pública una vacancia presidencial. Ya, por ejemplo, donde la verdad, más o menos, la opinión de la ciudadanía está dividida en dos. Hemos preguntado, ¿debe continuar o debe interrumpir su mandato? El 51, o sea, 51 es la mitad, que está diciendo que continúe, y otra parte que dice ya que ceda la vicepresidencia. Pero claro, primero va a ser el sentido de la oportunidad, y segundo, el tema por el cual se plantea. Cuando Arana oportunistamente agarra y dice, ahora sí voy por la segunda vacancia, y vas a ver que todos los que han sido defraudados van a votar por la vacancia, y le dicen no. Eso está como PPK cuando primero dice no voy a indultar y después indulta. O sea, es como que un timing, o sea, no, por eso, el sentido del momento político cero. No, por eso digo, entonces lo presentan y además ponen el tema del indulto como uno de los asuntos por los cuales deberían sacarlo. Entonces no tiene éxito, porque el fujimorismo duro dice, oye, no, por eso no vamos a sacar a PPK. Pero ahí sí le ponen el dato y dicen, si es que en el camino se encuentra un elemento que vincula de corrupción, que vincula al presidente con todas estas cosas, no solo tenemos vamos a votar, sino tenemos el deber de hacerlo. Y ahí sí, por eso mi pregunta es, estos nuevos datos que están apareciendo, las 5 reuniones con Barata, las decisiones que toma PPK como ministro de Economía a favor de lo que Odebrecht está buscando, Westfield y First Capital, y la manera como estamos conociendo ahora depende de la dimensión y obviamente cómo se trate el tema, ¿no? Ha habido escándalos de corrupción en el Perú que, en términos de finalmente la cobertura mediática y el debate, no hicieron más que ocultarla, ¿no? Ha habido presidentes muy corruptos que pasaron el tema con cierta facilidad. Si eso tiene una resonancia política y mediática suficientemente grande, podría ser motivo, ¿no? Ahora, pero Bartra, por ejemplo, en la Comisión Lavallato, que sería la que termine gatillando al presidente con este tema, tampoco la gente cree que garantice imparcialidad dentro con el manejo de la comisión. Claro, ¿no? por eso depende de la dimensión de la denuncia, ¿no? Exacto. Y del detalle, ¿no? Y que sea como que autoevidente lo que luego se difunda. Porque es cierto, por otro lado, que y eso es, creo que natural y normal, la gente pues quiere, la agenda ciudadana está en Es otra cosa. No quiero que roben, quiero trabajo, la inversión, la reconstrucción en el norte. Sí. La gente tiene sus demandas cotidianas porque necesita vivir y quiere bienestar, ¿no es cierto? Todo esto es algo, es una fuerza que le complica la vida. Entonces, tampoco es que esté, por eso esta división de pareceres. No es que todo el mundo está sacando la banderita de que ya que lo vaquen porque sabe que eso finalmente va a implicar todo un proceso. Así que tiene que ser algo muy fuerte y significativo. Ahora, pero es otro que tú dices, esa agenda
no digamos de las tensiones con el fujimorismo, la vacancia, sino la agenda cotidiana, resuelve mi problema diario, esa no genera y no ha generado una reacción colectiva a nivel nacional que haga que el presidente pues le preste más atención, como la fue la huelga de maestros, por ejemplo, que sí tuvo que llevar al presidente a resolver ese problema, pero sí van a ser elecciones municipales y regionales, lo que pueden ser el escenario ahí sí de resaltar lo mal que el gobierno ha actuado en estos temas, reconstrucción, por ejemplo, en el norte. Sí, ahora mira, lo cierto es que ahorita el tema de corrupción va a seguir. Sí. Va a seguir. Y ya, digamos, todos estamos diciendo, bueno, ya viene el Mundial, pero la verdad, vino el Papa y duró 3 días, ¿no? Sí. Entonces, digamos, el impacto posterior. No, y junio, digamos, una perspectiva muy larga. Y sí, de acá a junio pueden pasar muchas cosas. Max Hernández el otro decía que no sabía si llegaba Semana Santa. Sí, el pues, moderado Max Hernández, o sea, digamos, para que salga Max Hernández ya con esas declaraciones, porque realmente, y si el presidente no ve en esas declaraciones un signo, digamos, de alarmas, ya el presidente está... Sí, ¿no? Bueno. Ojalá escuche, ¿no? Sí, pero y lo otro es, porque pregunta aquí en las redes y es muy importante esto. Claro, la lucha anticorrupción o la corrupción puede ser un ingrediente sustantivo que no solo va a marcar la escena política, sino puede perjudicar al propio presidente si hay un dato serio y fuerte. El hecho de que Fuerza Popular y el APRA, sobre todo, tengan encima el tema de Odebrecht, porque ya Marcelo les dijo tal o cual cosa, Barata empieza a involucrarlos más de repente, eso podría hacer que estas dos agrupaciones políticas que en buena medida manejan el Congreso puedan empezar a jugar con el presidente. No, ese es el corrupto, para tratar de librarse ellos también de responsabilidad. Podría ser un escenario. Sí, claro. Ahora, pero lo que tú decías, ¿no? O sea, estamos hablando del Mundial y el tema corrupción. Y las declaraciones de Barata, nadie sabe exactamente qué va a decir, la verdad, eso, mira, pero además están, digamos, ya alrededor del indulto mismo, pues la decisión del Poder Judicial, ¿no?, sobre el tema Pativilca y de la Corte Interamericana, vinculado al indulto mismo, así que eso tiene para las próximas 3 semanas por lo menos, con lo cual ya estamos terminando febrero con un clima muy cargado entre corrupción y continuación del debate sobre el indulto. Ahora, y ya es bastante tiempo, ¿no? Ahora, pero 68%, o sea, 7 de cada 10 considera que el Perú debe acatar lo que resuelva la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No es cierto? Que es otro dato que sale en la encuesta, porque ese va a ser un escenario de disputa también serio dependiendo de lo que diga la Corte, porque ya hay algunos anuncios desde el gobierno, por ejemplo, como Mercedes Arauz, que ha dicho, haremos prevalecer la Constitución. Entiendo que planteando de alguna manera como apartarse un poco de lo que pueda decir, aunque no creo que entre en esa lógica. Y el fujimorismo Becerril ha dicho, deberíamos quitarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a Maritza García, que es del grupo de Kenji, dijo, voy a denunciar constitucionalmente al defensor del pueblo. ¿Cómo se va a mover ese dato? También eso va a ser muy importante, ¿no? Y cómo se da el debate, ¿no? Porque, digamos, la gente opina frente al respeto o no. ¿Cuánto de esa opinión, vamos a llamar, tenga fuerza política para generar una acción? Habrá que ver también, porque puede quedar en un debate jurídico, político, donde el gobierno se atrinchera en algunos argumentos legales y la oposición o quien esté en contra da otros, y el tema queda ahí, no sabemos. Ahora, ¿no? O sea, porque el punto ahí es en qué medida finalmente esto repercute en la calle o no. Sí. ¿O no? Para que eso genere, digamos... porque en sí mismo no creo que genere, digamos, una posibilidad de salida del gobierno, nada por el estilo, ¿no? No, claro, pero sí puede, creo yo, motivar una amplia movilización si hay algún indicio de desacato a lo que diga la Corte sobre el indulto. Eso sí puede activar la calle. O sea, la correa de transmisión entre ese debate y lo que ocurre en términos de las movilizaciones anunciadas es lo que habrá que ver. Eso ahora, el otro candado que el propio gobierno se ha puesto sobre el tema de acatar o no lo que diga el sistema interamericano es su protagonismo en el tema Venezuela. Porque, digamos, tiene este acuerdo de Lima, ¿no es cierto?, donde lidera y está criticando que en Venezuela no se respeta nada y que se violan los derechos humanos, y va a tratar de desacatar lo que diga el sistema interamericano. O sea, ahí va a tener problemas también con sus pares. No, ese debate va a ser complicado. El chileno le va a decir, oye, pero tú tienes que cumplir, el colombiano. O sea, digamos, se ha metido en un tema... Además viene la cumbre de las Américas que va a ser aquí en enero sobre corrupción. Difícilmente sobre corrupción, y claro...
uno podría decir difícil, digamos, nadie se mete con el loto tan alegremente. Sí. ¿No? Pero han encontrado en Venezuela un punto común donde meterse. Donde hablar y no hablar del tema local. Y está bien, o sea, en ¿no? el sentido de que lo que Venezuela es un desastre lo que está pasando. Pero a la vez no puedes hacer un discurso para Venezuela y no respetar cosas básicas que le exiges a Venezuela. Creo que ahí está. Y el último tema, que agradeciéndote, Hernán, por haber venido a compartir con nosotros esta información, es un dato que yo siento que en el fujimorismo, ¿no? Porque lo que está pidiendo Kenji en relación al fujimorismo es que se vayan, por ejemplo, Ana Gers, o que se vaya Figari, que cambiar todo eso. Pero él no hace ninguna crítica concreta con Joaquín Ramírez, por ejemplo, que es determinante en el fujimorismo, ¿no? O sea, yo te digo, si tú quieres cambiar el fujimorismo, a donde tiene que ir la línea de flotación, ¿quién es? El que financió. No solo los que políticamente están ideológicamente manejando el partido, sino eso. ¿Por qué crees? Ya esto no está en encuesta, pero yo ya en tema de análisis, ¿por qué crees que, por ejemplo, él no tiene, y sobre Odebrecht, el propio Kenji, si quisiera realmente partir y plantarse bien contra su hermano, y lo que está haciendo es decir, yo no voy a permitir que mi partido esté cuestionado por fondos ilegales que hayan venido esas empresas, pido que rindan cuenta y que quede claro, pero no hace ese parteaguas en esos dos temas? Sí, porque digamos, yo también he escrito sobre eso. Yo creo que, digamos, la pugna entre ambos es una pugna de liderazgo político, solo eso, ¿no? Él sabe, creo que él y el equipo que tiene atrás, creo que sabe que ese nivel de denuncias le da en la línea de flotación ya al partido entero, ¿no? Incluido ellos. Él no quiere hacerse cargo, digamos, de las cenizas, sino de algo que todavía esté bien, yo pero que cambie la lógica política. Digamos, sus Vengadores, Avengers, en fin, son los que han dicho siempre, nos iremos, podríamos irnos. Yo nunca he escuchado, puede que me equivoque, pero yo nunca he escuchado de él decir, nos retiraríamos. No. Siempre ha cuidado eso. Me da la impresión que él siempre lo que está buscando. Mi primera pregunta es, yo no sé hasta dónde no dudo que hay un equipo interesado en que él pueda ir hasta el 21, pero él en su, así mirados al espejo, cuánto interés personal tiene en eso, no lo sé. No, yo o sea, ¿tú crees que hay la posibilidad de que él quiere controlar el partido? Creo al padre, ¿no? Él controla el partido, pero no para ser necesariamente el candidato o liderarlo, sino la pregunta que me hago es, una vez que la definición, una vez que la situación de Alberto Fujimori esté definida, ahí recién veremos quién es de verdad Kenji Fujimori. De acuerdo. Hernán, muchísimas gracias. Bien. Por haber venido a compartir con nosotros no solo los datos, sino, digamos, tu análisis sobre lo mismo. Muchísimas gracias. Muy bien. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante aquí en No hay Derecho. Mi nombre es Hubert Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:45 de la mañana, estamos en la parte final del programa. Estamos en comunicación telefónica con el congresista Gilbert Violeta, que como ustedes saben es parlamentario por Peruanos por el Cambio, por Lima, pero además es presidente del partido de gobierno, hasta, digamos, es vocero de la bancada del partido de gobierno en el Parlamento, y además ahora integra la comisión Lavallato, que es la comisión que investiga
todos estos vínculos que eventualmente pudieron haber tenido funcionarios o personas que influían en decisiones en el Estado con esta lógica estrategia corrupta de Odebrecht y otras compañías brasileñas para no solo hacerse de contratos, sino ganar ilegalmente una serie de licitaciones, y por lo tanto eso que significa, pues, significó mucha plata. Congresista Gilles Violeta, es un gusto saludarlo, buenos días. Muy buenos días, Glatzer. Gracias por atender nuestra llamada. Me imagino que ya han tenido tiempo entre ayer y hoy para revisar y analizar un poco lo que dice la calle, si uno toma en cuenta las encuestas que acabamos de conversar con Hernán Chaparro, ha producido GFK. El presidente tiene 19% aprobación, ha bajado, y su desaprobación ha subido de 72 a 79. Intuyo que pensaría el presidente que hacia final del primer mes del año, después de haber dado el indulto a Fujimori y salvado la vacancia, que iba a tener, digamos, una mirada distinta de la gente y no una tan, la verdad, pesimista, diría yo. Mira, Glatzer, lo que desde mi punto de vista ocurre es que con tanta política caliente que hay en la calle, en el Parlamento, es obvio que la gente pues expresa un malestar, y eso de alguna manera se personifica en la cabeza del presidente, en el Parlamento, en las principales instituciones que expresan la política del país. Creo que lo que la gente no quiere en este momento es que haya más confrontación, y es esa confrontación la que nos está generando una falta de adecuada gobernabilidad, un clima de entendimiento entre las fuerzas políticas, y ahí hay que ser autocríticos entre nosotros y el propio fujimorismo, nosotros como partido de gobierno, el gobierno específicamente, y la fuerza mayoritaria fujimorista en el Congreso. Entonces, creo que la gente está expresando ese malestar y debería llevarnos eso a una reflexión para tratar de crear un clima de entendimiento, de diálogo, para sacar cosas concretas adelante. Creo que ese es el reto que tenemos. Sí, pero congresista Gilles Violeta, yo, digamos, estaría plenamente de acuerdo con usted si, digamos, estaríamos en un momento en que el presidente tiene 19%, porque hay varios temas y el ruido político hace que esos temas no se resuelvan. Pero, han habido dos hechos. Hay varios. No, yo sé, pero solamente, pero digo. El tema de la reconstrucción en el norte. No, yo sé. Tenemos el tema Lavallato, donde en unos días se termina la vigencia del decreto de urgencia que permite controlar los recursos para pagar la reparación civil. Hemos tenido el tema del indulto, pero hemos tenido también el tema de la vacancia. O sea, hay varios temas en la política. No, ya, pero yo no lo estoy negando, y coincido con usted que son varios y todos atendibles, por supuesto, pero han dos que pasaron justo en diciembre del año pasado, que tal vez eran en términos políticos lo más dramático. Una que podía haber dejado al presidente fuera de la presidencia, y la otra el indulto a Fujimori, que mire usted, ninguno de los dos presidentes anteriores tomó la decisión de sacarlo de la cárcel, pese a que muchas veces estuvo en su agenda. Mi pregunta es, ¿qué cosa es lo que políticamente porque eso me imagino fue la recomendación que le hicieron al presidente también en su momento, ha ganado el presidente con esta decisión? No digo ganado en el mal sentido, sino que esto, me imagino, se pensó en que iba a darle mucho más márgenes para poder gobernar de una manera distinta. Mira, lo que ocurre es que yo no reduciría el fenómeno social del país, político, no lo reduciría a un acto en específico, ni en términos de ganancias y pérdidas por las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo. A mí lo que me preocupa, y creo que preocupa al gobierno, es cómo hacemos para que la gente en general, para que la calle mejore su situación económica y haya mejores condiciones de desarrollo en el país. Yo insisto, si es que la gente no ve que hay más ingresos en sus bolsillos, o mejor fuerza, mejores condiciones y mejores oportunidades de trabajo, si la gente no ve que se está reconstruyendo el norte y parte del sur también, donde han habido serios daños por el fenómeno del niño costero, si es que la gente no ve que los políticos dejan de pelearse de la manera como lo hemos estado haciendo en los últimos meses, incluso tratando de destituir magistrados del Tribunal Constitucional, tratando de fenestrar la cabeza de la Fiscalía de la Nación, tratando de votar al presidente de la República, es obvio que la gente se incomoda, se fastidia con la política y pasa factura. Por lo tanto, cuando le preguntan, ¿está usted de acuerdo con lo que está pasando y aprueba la gestión del presidente? Obviamente va a haber, la gente de manera natural va a decir que no. Y ese no creo que expresa un malestar ciudadano a la política en general. Y obviamente
obviamente de alguna manera se personaliza en la principal figura política del país, que es el presidente. O sea que creo que hay que tener una mirada de conjunto, por lo menos esa es mi perspectiva. Ya, de acuerdo, con cargo a que podamos con más tiempo, por supuesto, desarrollar ese punto que usted ha mencionado, porque digamos, yo tengo algunos matices, pero sin duda hay varias entradas a la reflexión sobre ese tema, pero ¿cuál sería desde el punto de vista suyo, desde qué autocrítica y cómo debería el Ejecutivo mirarse frente a estos hechos? Porque no podría, digamos, mirarse diciendo, bueno, hay mucho descontento en todos lados y producto de eso no tenemos tanta popularidad. Algo de responsabilidad, y me gustaría saber cuál le atribuye. Yo creo que hay un tema, Ejecutivo. si tú me dices que si hay un tema neurálgico en este momento en el país, yo te diría es el caso Lavallato. Te voy a explicar por qué, Glatzer. Sí. Porque el caso Lavallato ha afectado directamente la economía del país. Está paralizando la obra pública, porque no solamente Lavallato es Odebrecht, todas las empresas, las principales empresas consorciadas, que son las principales empresas de infraestructura del país. Ha paralizado más de 10.000 y entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo en el país, directos e indirectos. Ha significado la reducción de entre 1 y 1.5 del Producto Nacional. Es decir, y es un escándalo constante, una suerte de caja de Pandora donde cada día no deja de haber una novedad sobre una cuenta, sobre una corrupción, sobre un implicado, sobre un expresidente. Es decir, ese caso yo creo que está afectando la economía y la política del país, y por eso creo que si algo tenemos que hacer es chapar este caso y sacarlo desde la raíz y tratar de extraerlo de la política nacional. Lo que no debería ocurrir es que pasemos el año entero concentrados en el caso Lavallato. Hay que cerrar filas contra la corrupción, hay que tener una medida de mucha fuerza, de mucha agresividad, de mucho control, para que este caso no se convierta en el caso en el que todos tengamos que estar preocupados un año más y otro año más, y haga que la política nacional no pueda atender otros temas. Ahora, congresista Violeta, estando de acuerdo con eso, seguramente nuestros oyentes también, ¿es consciente usted o son conscientes ustedes de que ponerle mucha fuerza al caso Lavallato podría también perjudicar seria y severamente al propio presidente de la República? Ayer se han conocido nuevas informaciones que dan cuenta de una línea de tiempo donde el presidente, en su momento, siendo ministro de Economía, recibió visitas de Barata, y si uno evalúa las visitas y lo que posteriormente a las visitas se tomaron como decisiones del Ejecutivo, donde tuvo que ver el presidente para favorecer a Odebrecht o a las empresas Westfield o First Capital que trabajaban para Odebrecht, pues hay una conexión directa. Glatzer, pero mire usted Glatzer, yo creo que el presidente de la República está teniendo gestos importantes para demostrar su inocencia en las imputaciones que se le están haciendo. El presidente ha pedido que le abran sus cuentas bancarias, el secreto bancario, financiero, tributario, bursátil, a efectos de que se pueda exponer de manera transparente todos sus ingresos y egresos. En segundo lugar, el presidente en ningún momento se ha negado a acudir ni a la Fiscalía ni al Parlamento de la República. De hecho, en este momento estamos programando la fecha y hora para que la Comisión Lavallato podamos asistir. ¿Y hay fecha y hora? ¿Ya hay fecha y hora? Que será entre el 10 y el 17. Ya. Entre hoy y mañana, el despacho del presidente está respondiendo a la señora Rosa María Bartra con exactitud. Eso lo he venido coordinando yo con la agenda del presidente, pero entiendo que hoy y mañana estarían respondiéndole ya oficialmente. Y de tal suerte que creo que los gestos que está teniendo el presidente son claros para efectos de poder tener una mirada más objetiva, en el sentido de que el presidente no tiene nada que temer, pero sí es importante que esclarezca cualquier imputación que se le pueda estar haciendo. Así es que en esa línea es que se está trabajando. Ya, congresista Gilio Violeta, preguntitas cortas, con cargo que otro día, pues con tiempo se pueda venir para hablar de otros temas. Ahora, si me permites, antes de tus preguntitas cortas, un temita. Sí, por favor. Nosotros estamos promoviendo una moción para que en la Cumbre de las Américas, que se va a realizar a inicios del mes de abril, no venga Maduro. El señor Nicolás Maduro, que es un asesino, un secuestrador, un violador de derechos humanos, no venga al Perú, que no le permitamos el ingreso. Obviamente, eso no es una decisión solo del Perú, porque eso es un foro multilateral, y el Perú no es el único país que decide. Además, como anfitrión, es probablemente el que menos pueda determinar quién viene o no. Sin embargo,
Sin embargo, es una invocación que queremos promover desde el Parlamento de la República con todas las fuerzas políticas para que lo del Grupo de Lima, por ejemplo, tenga una posición firme y pida a todos los países que haya una posición mayoritaria contra el señor Maduro. Creo que si en algún lugar tiene que estar el señor Maduro es siendo juzgado en la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad, por torturas, por una serie de eventos que están claramente registrados y que están siendo en este momento ya denunciados en la Corte Penal Internacional. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Creo que Venezuela es un país que está sometido a vejámenes permanentes a los derechos humanos, no hay libertad de expresión, no hay equilibrio de poderes, y es terrible. Y de hecho, una de las expresiones concretas de que la gente ya no puede estar bajo, digamos, una situación con esas características es que muchos venezolanos, a quienes hay que abrirle las puertas, están viniendo al Perú, por cierto. Pero, digamos, estoy de acuerdo con eso. Pero le pregunto, digamos, en coherencia y en consecuencia con eso, entonces, ¿está usted, usted ya ha dicho en otro momento que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispone que el indulto que se ha hecho no cumple con los estándares y pide que se revierta, hay que cumplir el fallo de la Corte? Lo que hay que cumplir es toda disposición de la Corte, como de cualquier organismo internacional al que estemos adscritos, conforme al derecho. El Perú es un Estado constitucional de derecho y nosotros, y el presidente de la República es un demócrata y va a cumplir lo que disponga la Corte. De acuerdo. Ahora, ¿está usted de acuerdo o en contra con la denuncia que le están haciendo al defensor del pueblo por el informe que ha sacado? Mire, yo no comparto los términos del informe del defensor, sin embargo, yo no plantearía una denuncia ni nada. Yo creo que el defensor del pueblo es una institución que tiene autonomía, tiene el derecho a emitir una opinión. Podemos compartirla o no, podemos escucharla o no, ese ya está en la libertad de cada uno, pero de ahí a plantear una denuncia constitucional o a censurar, no es mi estilo ni creo que el de nuestra organización. Ajá. Y la última, ¿está usted cómodo, digamos, teniendo como presidente de la Comisión Lavallato a la señora Rosa Bartra, que varios otros grupos políticos han cuestionado y han pedido que renuncie? Nosotros oportunamente en su momento también pedimos el cambio de la señora Rosa María Bartra por la participación que había tenido en el momento que los fiscales entraron a los locales de Fuerza Popular y desde nuestro punto de vista no correspondía a su presencia y debió tener mayor cuidado. Eso se votó cuando estaba el congresista Gino Acosta y se desestimó. Pero también creo que no podemos entramparnos en este tema. Ya lo hemos sometido a votación en la Comisión Lavallato, perdimos. Finalmente se decidió que la señora permanezca en la presidencia de la Comisión Lavallato. Y bueno, ahora nos toca tirar para adelante y buscar y seguir investigando y seguir con este caso y evitar que los temas procedimentales sean y las formas sean las que nos detengan. Congresista Gilbert Violeta, le agradezco muchísimo por la comunicación. Le pido ahora públicamente, para comprometerlo con nuestros oyentes, que otro día pueda venir, si con más tiempo hablamos de varios otros temas también. Gracias, Glatzer, con el mayor gusto. Muy amable. Ha sido entonces el congresista Gilbert Violeta, que además es el presidente de Peruanos por el Cambio, que ha conversado con nosotros. No tengo tiempo para más. Nos encontramos el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho.